a presentar la actividad 2.4 del grupo 5, balance del análisis de contenido. Mi grupo está compuesto por Viviana Caballero, Milena Chacón, Mónica Ramírez y quien les habla es Lenny Moreno. El contenido, pues vamos a mirar cuáles son las mejoras realizadas a los organizadores de currículo, cuál es la relación entre los organizadores del currículo y un mapa conceptual del análisis de contenido y las referencias. Este fue el mapa conceptual que nosotros presentamos en la actividad 2.1 referente a la estructura conceptual de la estructura matemática del tema los intervalos. Hicimos algunos cambios con relación, por ejemplo, a los números enteros positivos, los números enteros negativos y el cero, porque habíamos dicho que los enteros positivos los habíamos llamado números naturales. De la misma manera, habíamos solamente asociado la propiedad de orden a la tricotomía, cuando las propiedades de orden son la tricotomía y la transitividad. De la misma manera, entonces, en la clasificación, cuando hicimos las subestructuras, nos dimos cuenta que habíamos clasificado mal los intervalos, y los intervalos los acotados los habíamos asociado el cerrado y el abierto con los semicerrados y semiabiertos, pero nos dimos cuenta que tenían estructuras diferentes, tenían características particulares cada uno de ellos, por eso decidimos separarlos, y que los no acotados dijimos que eran infinitos, pero todos los intervalos por su naturaleza son infinitos, entonces decidimos por las subestructuras dividirlo en no acotados inferiormente, no acotados superiormente, incluyendo y excluyendo la cota. Aquí entonces les presento el mapa ya conceptual que quedaría después de hacer esos cambios, que es bien diferente al primero que habíamos hecho. Este fue el mapa conceptual que hicimos referente a la estructura conceptual de los intervalos. También hicimos modificaciones. En cuanto a los subconjuntos, nosotras no habíamos relacionado que deberíamos tener elementos y conjuntos para poderlos relacionar. ¿Cuándo nos dimos cuenta de eso? Pues cuando hicimos la representación simbólica. En la notación de conjuntos decíamos que, por ejemplo, decíamos X que pertenece a los reales, pero en la estructura conceptual de los intervalos no habíamos dicho en ningún momento que había una relación entre los elementos y los conjuntos para poder hacer esa representación. Igual, volvimos a poner la clasificación de los intervalos, y entonces la estructura conceptual de los intervalos quedaría de esta manera. Los sistemas de representación, presentamos en la actividad este mapa conceptual. Tenemos un error en la gráfica de GeoGebra y encontramos una nueva transformación en el sistema de representación verbal. Entonces aquí podemos ver que en el cerrado aparecen las palabras de A en el sistema de representación verbal, y el sistema de representación ejecutable habíamos tenido un problema, era en la notación de un intervalo cerrado, nos había quedado con el símbolo menor, y aquí ya lo corregimos porque es menor igual. Encontramos nuevas transformaciones sintácticas invariantes en el sistema de representación gráfico. Entonces, para cada uno de los intervalos, ahí entonces estamos mostrando que en diferentes textos se ha utilizado ese sistema de representación gráfica de diferentes maneras. Entonces, hay tres maneras de representar, es una transformación sintáctica invariante que no habíamos tenido en cuenta en el trabajo de sistemas de representación. En el análisis fenomenológico de los intervalos, habíamos cometido el error de poner la propiedad de la tricotomía y la transitividad, porque naturalmente fue como identificamos los contextos fenomenológicos. Pero nos dimos cuenta, y nos hicieron darnos cuenta, que cuando los separábamos, estábamos afirmando que cuando hacíamos transitividad no se cumplía la tricotomía, o no necesariamente estaba inmersa. Entonces decidimos quitar los nombres, incluso de la clasificación de las subestructuras matemáticas, que también fue la forma natural como encontramos las 8 subestructuras. Entonces quedó presentada de esta manera. Aquí también nos dimos cuenta que el infinito lo vamos a ver. Bueno, tuvimos alguna dificultad cuando empezamos a revisar cuáles eran los fenómenos no acotados, que no definían una cota, y entonces ahí decíamos, por ejemplo, la profundidad del mar.
Y tuvimos la discusión de la profundidad del mar, que sí tiene un punto, que sí tiene una cota, si no está definida. Entonces simplemente vamos a decir, en esos fenómenos que no tienen una cota definida, pero que sabemos que existe una cota en algún momento, lo vamos a dejar simplemente con la relación de orden. Y no vamos a utilizar el símbolo infinito. Vamos a utilizar el símbolo infinito en fenómenos matemáticos que ya son abstractos y que sí nos permiten utilizar el infinito en algún momento. Vamos a hacer a través de un ejemplo, o hicimos a través de un ejemplo, una relación entre los organizadores de currículo. Entonces el ejemplo es, el banco de una ciudad busca contratar cajeras para su nueva sede. Estas deben ser mayores de 18 y menores que 35 años. Lorena, quien tiene 22 años, quiere aplicar este empleo. Su hoja de vida será tenida en cuenta. Entonces, aquí miramos los contextos. En el contexto fenomenológico lo asociamos al mayor que y menor que. En el contexto PISA, pues es una situación laboral, así que está enmarcado en lo profesional. La subestructura es abierta. La relación, entonces, en los sistemas de representación tendríamos de lo verbal, 3 transformaciones, que sería mayor que 18 años y menor que 35, o entre 18 años y 35, o después de 18 años y antes de 35. En lo numérico solamente tenemos esta representación. En lo gráfico tenemos 3 formas diferentes de representarlo, y en lo simbólico tenemos 2 notaciones. En lo ejecutable podemos ver esas transformaciones. Entonces, ¿qué podemos ver? Lo gráfico, podemos ver lo simbólico y podemos ver lo numérico, aparte pues de todo lo que nos hace que el sistema de representación sea ejecutable, o sea posible ser ejecutable. Finalmente, entonces, el mapa conceptual del análisis de contenido general, sacamos solamente los elementos que nos parecieron, o los conceptos que nos parecieron más relevantes. Aquí entonces los subconjuntos con las relaciones entre elementos y conjuntos, porque de ahí sacamos las subestructuras y los contextos. Bueno, las subestructuras. Los contextos salen de las propiedades, y también tenemos que decir que los intervalos expresan soluciones de inecuaciones. ¿Sí? Entonces, por otro lado, vimos aquí las subestructuras. No dejamos ese acotado y no acotado como subestructuras, sino de dónde salieron esas subestructuras. Entonces, los intervalos están clasificados en acotados y no acotados, o los clasificamos de esa manera, y de ahí fue que salieron las subestructuras que tienen una correspondencia biunívoca con los contextos fenomenológicos. Todos los sistemas de representación que identificamos para el tema, y finalmente pues hacemos las relaciones entre todo lo que acabé de mencionar. Las referencias, muchísimas gracias.